Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, al momento en donde en IFM Noticias analizamos la coyuntura de lo que está pasando en el país. Lo más relevante tiene que ver hoy con la reforma laboral. En la Comisión Cuarta se entrega hoy lo que es la ponencia mayoritaria, pero también fue esta mañana radicada la ponencia alternativa que el Pacto Histórico, a través de Aida Bella, quiere interponer con algunos cambios. Resucitó esa reforma. No es la mejor, nunca lo ha sido, y lo dice Rodolfo Correa, el director ejecutivo o presidente de ACOPI, con quien estamos hoy aquí en IFM Noticias. Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido a IFM Noticias. José Ignacio, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Preciso, ¿director ejecutivo o presidente de ACOPI? Presidente Ejecutivo Nacional. Presidente Ejecutivo Nacional de ACOPI. ACOPI es quizás uno de los gremios más importantes en este momento porque, si no estoy mal, Rodolfo, más del 90% de las empresas que generan empleo en el país son pequeñas y medianas, o sea, de tu gremio. Las demás, podríamos hablar de menos de un 10%, tú me precisas por favor ahora el dato, son las grandes empresas. Así que esta reforma tributaria pues pondría en riesgo muchísimas empresas y muchísimos empleos. ¿Estamos en lo correcto? Así es, José Ignacio. Digamos que el tejido empresarial colombiano se estructura a partir de un 99.5% micro, pequeñas y medianas. Solo el 0,5% en Colombia son grandes empresas. ACOPI representa ese 99.5, en donde el 95 son microempresas. Empresas que en realidad, José Ignacio, son generadoras de autoempleo y empleo familiar. De manera pues que no estamos hablando de unidades productivas bollantes que desborden en recursos, sino por el contrario, gente que cuando no encuentra un empleo o su decisión es el emprendimiento, deciden formar una unidad productiva formal en Colombia. En Colombia en general, José Ignacio, hay cerca de 5 millones de empresas, pero solo 1.700.000 están registradas en la Cámara de Comercio. De esas, 1.500.000 son MIPYMES. Es una cifra reveladora. Eso significa que prácticamente entonces los trabajadores que están formalizados en el país prácticamente son minoría frente a la cantidad de personas en el autoempleo. Claro, mire, estamos hablando de que en Colombia cerca del 72% del empleo formal lo están generando las MIPYMES. Es que esto es bárbaro, Rodolfo, cuando uno comienza a entender la dinámica en donde entonces los sindicatos están luchando prácticamente por una reivindicación que, hombre, no quiero ser aquí menospreciar, pero sí podríamos decir que entonces el trabajador formal es una clase privilegiada en el país, donde la mayoría son o rebuscadores, autoempleo o que tratan de subsistir. Efectivamente, eso es un buen análisis. Es que mire, le voy a dar otro dato revelador, José Ignacio. Solo el 25% de los que trabajan en Colombia, de los que están dedicados a alguna actividad económica, tienen contrato laboral. Es decir, esta reforma cobija solo el 25% de la población. El otro 75% no le alcanza para tener un contrato de trabajo. El gobierno se está apalancando en una causa para beneficiar este 25%, echándole la responsabilidad económica de mejorar las prestaciones a los empresarios. Si esto fuera un gobierno responsable, debería estar preocupado y además enfocado en crear una reforma que permita la formalización laboral de ese 75% que no tiene contrato de trabajo. Pero es mucho más fácil echarle la culpa a otros e imponerle carga a otros en vez de que el gobierno las asuma, se vuelva responsable de ese 75% que no tiene contrato formal de trabajo y busque la manera de incorporarlo al mundo de las prestaciones sociales. Rodolfo, en este sentido, lo que estamos diciendo es que de 50 millones de habitantes que se calcula que tiene Colombia, ¿cuántos realmente tienen un contrato de trabajo? Aproximadamente podríamos hablar de cerca de 10 millones de personas. 7 millones de personas, para ser exactos. 310. Eso es bárbaro, o sea, casi apenas el 10% de la población, un poquito más del 10% de la población laboral es la que tiene ese contrato. Bueno, cuando uno coge y mira estas cifras, Rodolfo, uno dice,
se metiera una reforma, se hunde la reforma y luego hay una pataleta por parte del gobierno, habla de una consulta y vuelve y revive. Entonces yo le he escuchado a usted decir que es que no estamos yendo por lo más malo porque todo es malo. Lo menos malo, Sí, claro. perdón, por lo menos malo porque todo es malo. Explíquenos un poco ese concepto. No, José Ignacio, es que el asunto es muy sencillo. Esta reforma que están proponiendo el gobierno y ahora la que está tramitando la Comisión Cuarta, lo único que hace es generarle más cargas a las empresas que están haciendo el esfuerzo de tener contratos formales desde el punto de vista laboral. Es decir, aquí no se está generando ningún estímulo, ningún impulso, ningún elemento de progreso para crear más empresas en el país, sino que en todo caso lo que hacen es aumentar las cargas. Cuando usted observa cómo está compuesta la economía del país y se da cuenta, mire otro dato revelador, que el 65% del ingreso bruto de las MIPYMES en Colombia se destina al pago de cargas estatales. Es decir, un socio que sin hacer nada recibe el 65% de lo que usted le ingresa. Y ahora quiere imponerle más cargas. Eso es malo, sea lo que propuso originalmente el gobierno o lo que ahora la Comisión Cuarta pretende moderar. Lo que pasa es que entre eso y permitir que se promueva desde el propio gobierno el caos, la anarquía, las movilizaciones, los estallidos sociales, pues el negocio nuestro no es entrar en un mundo de confrontación, sino buscar racionalmente una solución. Por eso le digo, entre dos males, el menos peor. O el mal menor. Claro, la reforma, y como usted lo plantea, es de golpear. Se supone que la ponencia que sale hoy, o que ha salido hoy, prácticamente que se radicará para que sea analizada por la plenaria desde la Comisión Cuarta, supuestamente lo que hace es que en uno de los ítems diferencia las pequeñas microempresas y microempresas, las pequeñas y micro, de las grandes empresas para el tema del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, no desde las 9 de la noche como es ahora, sino desde las 7, pero inmediatamente sale eso, trina el presidente y dice que es que la noche es para todos los trabajadores igual. A usted eso, y que además en plenaria hay voces que dicen que lo podrían poner para que se organice. ¿Usted qué piensa de ello? Pues mire, la Comisión Cuarta, digamos, ha tenido a bien un mayor diálogo, una mayor concertación. Senadores de todos los partidos y de todas las vertientes, por ejemplo, Angélica Lozano, que es una persona del centro. Senadores como Juan Felipe Lemos, John Jairo Roldán, el propio senador Meisel del Centro Democrático, han tenido a bien establecer un diálogo y un canal directo de conversación con nosotros. Eso es muy bienvenido. Y en función de eso, por ejemplo, tuvieron a bien considerar la posibilidad de aceptar lo que les proponemos nosotros, y es que esto se implemente de forma gradual. Es decir, unas cosas entran el primer año, otras el segundo año y otras el tercer año. Eso sigue causando deterioro, pero ya nos permite mitigar ese deterioro en el flujo de caja, porque cuando al empresario de un solo golpe le imponen mayor carga económica, lo que hacen es quebrarlo. Entonces, esta reforma tiene un mayor grado de racionalidad y de consideración de la realidad económica, y eso es plausible. Estábamos hablando de cuántas empresas, Rodolfo, que estarían en riesgo si esto no se hace de la manera correcta, y de cuántos empleos que se podrían perder en el país. Si esto no se hace de manera correcta, aquí se pueden cerrar 200.000 empresas, es decir, en promedio con 4 empleados, cerca de 800.000 puestos de trabajo formales. Formales. Hay una cosa, José Ignacio, que me parece muy particular y que es fruto precisamente de la ignorancia, del desconocimiento. Por ahí escuchaba yo a una senadora del Pacto Histórico decir que cuando yo en diciembre me oponía al alza del salario mínimo tan alto, advirtiendo que se iban a perder puestos de trabajo formal, que yo había dicho mentiras, porque lo que se observa es un mayor número de aumento en la tasa de ocupación, a pesar del aumento del salario mínimo.
Lo que no dio cuenta la senadora y lo que no se ha dado cuenta la senadora es que una cosa es la ocupación y otra cosa es el empleo, porque ha aumentado la ocupación, pero informal, y ha disminuido el empleo formal. Eso es exactamente lo que le estamos advirtiendo nosotros. Si ustedes siguen poniendo cargas, pues la gente se ocupará en el rebusque y tendrá que irse a la calle a la informalidad, pero tendrá que la empresa tomar medidas, porque cuando no alcance el recurso económico, pues uno sencillamente en la vida se tiene que adaptar. Sucede en la casa, sucede en las empresas. Cuando usted tiene cierta cantidad de dinero, puede pagar un colegio estrato 6. Cuando no tiene, paga un estrato colegio 4. Cuando no tiene, manda al hijo al colegio público. Y eso es la realidad. Es decir, de acuerdo a la capacidad que uno tiene en la vida, puede satisfacer las necesidades de cierta manera. Lo que está pasando aquí es que cuando la empresa le impone tantas cargas y no tiene con qué pagar, pues sencillamente solo tiene como alternativa salir de trabajadores formales, los manda para la calle y entonces el DANE luego los coge cuando están vendiendo mangos y dice que está ocupado. Pero formalmente sin prestaciones, que es lo que ellos no calculan. Y lo que sería el efecto es que precisamente las personas que se destruyen ese empleo formal terminan en esa ocupación. Y entonces vemos que usted lo dice hace un momento, una alta carga impositiva representando entre el 60 y el 65% con una carga adicional y la gente prácticamente a la calle. Hay un tema importante que usted también le he escuchado, Rodolfo, presidente ejecutivo nacional de ACOPI, y es que usted dice que hay unos procesos graduales en los que se podría llegar a unos acuerdos en la reforma, sobre todo en el tema de dominicales y festivos, y se hace la diferencia entre dominicales y festivos. Sí, efectivamente, es muy importante eso que está, digamos, ya dispuesto también el Congreso a aceptar, porque para eso son los diálogos, José Ignacio. No es para que se haga lo que uno quiera, sino lo que más convenga a las partes. Entonces les propusimos, venga, por lo menos modere esta reforma y proceda a imponer las cargas gradualmente a 3 años, incluyendo dominicales y festivos. Entonces, por ejemplo, en el primer año reconozcamos el 100%, el 75, 80, 90% o el 100% del dominical. Al siguiente año reconozcamos la modificación a los recargos por festivos y hagámoslo gradual, repito, para que la empresa tenga el flujo de caja que permita amortiguar este nuevo impacto económico. Rodolfo, a los sindicatos, y según lo decían algunos senadores, temerosos además, prácticamente revelando que han sido chantajeados por los sindicatos, dicen que esto no les gusta. Pero curiosamente los sindicatos no están en las micro ni en las pequeñas, están en los grandes, que son aún mucho más reducidos. Esto es prácticamente lo que plantean desde el gobierno, que apoya a los sindicatos, prácticamente gobernar para un grupo reducido, no para la amplia mayoría. Claro, claro, esa es una excelente radiografía. Realmente los sindicatos se han asociado con el gobierno para que el gobierno los valide, los legitime. Ya los sindicatos en Colombia no tienen la base numérica que tenían en los años 70 y 80, pero el gobierno, apalancándose en ellos, usándolos como escudo de legitimidad, procede a crear una causa social que le sirva de base de su plataforma electoral para el 2026. Todo esto, José Ignacio, es muy claro. Estamos ante la creación de un escenario electoral y no de las soluciones a un problema económico del país. Eso es muy importante lo que está usted diciendo. O sea, prácticamente todo esto no es importante a los trabajadores, no es importante una reforma, lo que hay es un escenario político, electoral, lo que realmente estamos viviendo. Y lo que salga en esa reforma será simplemente una reforma consecuencia de lo que pueden ser las elecciones. Que por eso es muy importante que la ciudadanía entienda que esto no es más que una estrategia política para que la tendencia que está hoy en el poder, en la presidencia de la República, pueda crear un escenario que le favorezca en las elecciones de 2026 y en el Congreso. Pero aquí no importa la economía, a ellos no les importa la economía, les importa es la causa electoral. Estamos hablando entonces de que ya las mayorías no son las que toman decisiones, sino que se está tomando desde las minorías. ¿La dictadura de la minoría? Y bajo un asunto más preocupante, José Ignacio, y es que se está utilizando desde el propio establecimiento institucional mecanismos de presión y de fuerza psicosocial, de presión a través de mecanismos como estallidos
movilizaciones, bloqueos y afectaciones a la economía para poder lograr lo que en democracia no se puede. Yo sé que usted tiene poco tiempo, está previo a un viaje importante de su gremio, pero le voy a robar un minuto más porque usted acaba de tocar un tema que a mí me parece fundamental y es que viene la amenaza y el chantaje a la población y resulta que esto pues primero no debe de ser, pero entonces ellos van a probar eso esta misma semana. ¿Qué piensa usted de estos 2 días que esta misma semana dicen que van a adelantar en un paro? Aunque ya se les ve disidencias porque los maestros de Bogotá dicen que no le juegan. Pues el llamado que hacemos desde el sector empresarial a la población de trabajadores es a que trabajemos como lo que somos, una única familia, en donde el empresario se dedica a promover el negocio y el trabajador a cooperar en que ese negocio empresarial sea exitoso. Siempre han tenido en Colombia una buena relación trabajadores y empleadores. Queremos invitarlos a que sigamos en esa misma línea y a que cada vez nos ocupemos de que crezcan más las empresas para que puedan mejorar la condición económica de los trabajadores. Pero que no pensemos solo en los que tienen contrato formal, sino que también creemos un modelo en donde los que no tienen ni siquiera un contrato formal puedan ser vinculados al mundo en donde las garantías mínimas existen, porque recuerden, hoy el 57% de los trabajadores no tiene acceso a las garantías mínimas y eso se debe a que no hay una política de formalización laboral ni impulso empresarial en Colombia clara para que eso sea una realidad y no solo un discurso electoral. Rodolfo, los sindicatos y gobierno amenazan con paros de una minoría, porque si la mayoría de los trabajadores no están en las grandes empresas, pues no alcanzarían a parar. Pero si ese es el mecanismo de ellos, que es las calles, los empresarios y los trabajadores informales, ¿se podrían ver en las calles o sería un tiro en el pie, como se dice, una patada a su propia rodilla? Digámoslo de esa manera, si se buscara que salieran a las calles los empresarios y los informales. El negocio de los empresarios en Colombia no son las movilizaciones, ni los estallidos, ni las huelgas. Nosotros estamos dedicados a construir país, construir empresas, generar empleos y devolverle a la gente la dignidad que se requiere desde la economía lícita. Ese es nuestro propósito, José Ignacio. Nosotros no respondemos con las mismas armas que pretenden responder algunos, porque nosotros, nuestro mejor argumento es siempre la productividad y la competitividad. ¿Cómo se explica, y esta es mi última pregunta, cómo se explica que la reforma que el gobierno plantea ahora el mismo gobierno no la quiere? ¿Si en el mismo escenario que usted me dice que es electoral? Porque ellos no quieren una reforma electoral, ellos quieren una causa de campaña electoral, que es muy distinta. Correcto. Rodolfo, esta siempre es su casa. Le quiero agradecer muchísimo que esté en IFM Noticias ayudándonos a comprender este escenario, a tratar de entender la coyuntura que se vive justo hoy, lunes, que se está radicando pues estas ponencias. Veremos qué ocurre. Este programa igual lo vamos a seguir rotando para que la gente sepa lunes, martes, miércoles, hasta que tengamos algo diferente, porque yo creo que mientras se dé la votación sigue vigente el análisis. Así que mil gracias por ayudarnos, por contribuir a que los ciudadanos y los lectores y seguidores de IFM Noticias puedan entender lo que está pasando. Muchas gracias, José Ignacio, por la invitación, y a la gente simplemente decirle que los empresarios de Colombia somos gente respetuosa, que trabaja de forma lícita, que le hace una apuesta a la economía, y lamentamos muchísimo que en Colombia el establecimiento prefiera dialogar con delincuentes que dialogar con las economías lícitas. Le agradezco mucho. Queda el mensaje claro. Rodolfo Correa, presidente ejecutivo nacional de ACOPI, que es el gremio que reúne a todos los pequeños y medianos empresarios, los micro, los peques y los medianos. Un abrazo grande para ustedes que nos ven en IFM Noticias. Están pendientes de otro al momento.